Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar de nuevo con mis compañeros Karen, Rafa, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridas Laura, Karen, como siempre un placer saludarlos, amigos del auditorio, con un programa muy variado. Vamos a hacer un recorrido por las manifestaciones artísticas de México y el mundo. Por ejemplo, cine, ¿qué nos deparan los estrenos para los próximos días? Julio López nos va a platicar, pero también tenemos teatro, Karen. Así es, Rafael. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El Teatro Rafael Solana presenta una apuesta polémica. Se trata de La Cabra, de Edward Albee, que reflexiona sobre las situaciones amorosas, pasionales que se pueden tener con los animales. Más adelante les vamos a platicar de eso. Bueno, y Fernando Palma, un artista que ya van a ver qué trabajo realiza muy en las raíces del México profundo, con Angélica Abelleira en Pulsiones. Programa completo, programa redondo. Quédense. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, les vamos a platicar acerca de un encuentro muy interesante donde varias deidades van a visitar a lo largo del mes de mayo la ciudad de Guadalajara. Vamos a ver de quiénes se trata. La ciudad de Guadalajara será sede del congreso que organiza la International Society for the Performing Arts, que reúne a las compañías culturales más destacadas del mundo en las artes escénicas para colaborar y diseñar obras innovadoras. ISPA no es un mercado, ISPA es una organización donde se propicia la relación de confianza entre instituciones, creadores, surgen de repente muchas colaboraciones y a nivel internacional, y el objetivo primordial del ISPA es acceder, desarrollar, promover y producir la excelencia en las artes escénicas a nivel global. El encuentro internacional se realizará del 27 al 31 de mayo en el Conjunto de Artes Escénicas y en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, a la que están invitados todos los profesionales que están involucrados en las artes escénicas. El nombre que nos convoca en esta ocasión, el nombre del Congreso es La Fuerza está en nosotros. La fuerza está en nosotros como gentes de las artes. La fuerza está en nosotros como mexicanos, como gente que se piensa con el pasado, el presente y el futuro, y la fuerza está en nosotros como Latinoamérica. Las actividades académicas y talleres se distribuirán en 3 ejes temáticos: artes, muro y membranas sociales, curaduría y educación para las jóvenes audiencias y evolución en Latinoamérica. Estamos pensando hacer esta convocatoria a nivel latinoamericano para empezar un diálogo en esta Latinoamérica emergente frente a las vicisitudes que se han dado a nivel internacional, que prácticamente las artes estamos obligados siempre a reflexionar frente a las complicaciones sociales y a las complicaciones internacionales. Y bueno, vengan, estaremos con los brazos abiertos esperándoles. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues es una muestra que va mucho más allá solamente del mercado ISPA. Es una oportunidad de descubrir lo que se está haciendo en la escena contemporánea. Rafa, Karen. Fascinante, la propuesta muy rica, y ya decías ahí las deidades Belpémona y Thalía, que son las musas del teatro y de la música, presentes en este encuentro, pero las que vienen de Europa van a estar presentes aquí cerquita en el CENAR, Karen. Así es, Rafael, lo mejor del jazz europeo está en un solo escenario, el Centro Nacional de las Artes. Con la presencia de músicos provenientes de 13 países del viejo continente, del 9 al 31 de marzo regresa el Festival Eurojazz del Centro Nacional de las Artes, espacio cultural que de esta manera recibe a su nueva directora. De alguna manera siento que me dan la bienvenida, ¿no? Siento que es una gran fiesta. Me siento cobijada por la colaboración de estos países y de la Unión Europea en general, y por supuesto por el equipo del Centro Nacional de las Artes, que todos me han estado coachando y han hecho un gran trabajo para la organización de este festival de jazz. Todos
Para esta 22ª edición, 7 de los artistas y grupos invitados impartirán clases magistrales de entrada libre, previo registro a través del programa de extensión académica del Centro Nacional de las Artes. Entre los músicos que compartirán sus conocimientos figuran el pianista polaco Leszek Mosder, jazzista de formación clásica, el High Five Minimal Jazz Chamber Music, agrupación austriaca que tiende puentes con la música de cámara incorporando los timbres del vibráfono, y el dúo suizo conformado por Enrico Lenzin y Andy Pupato, percusionistas que exploran las posibilidades sonoras del Cuerno de los Alpes. A 22 años de su creación, el Festival Eurojazz es uno de los eventos favoritos del público capitalino. Con todo y el éxito, aún hay cosas por pulir. No sé qué tienen las flores, llorona las flores. Continuar perfeccionando, continuar tomando las previsiones y las precauciones porque cada vez vienen más personas. Es el asunto de la organización de los públicos al interior, ¿no? Digamos, llegan, ven el concierto, se sientan y demás, pero la afluencia y el movimiento de los públicos o del público en general, creo que es un asunto con el que tenemos que estar, digamos, muy pendientes y muy alertas para que todo mundo pueda estar cómodo, tranquilo y pueda disfrutar de esta fiesta del jazz. Dicho esto, hay que recordar algo muy importante. El que no se puede beber, el que no se puede fumar. ¿Por qué? Porque es un público familiar, porque vienen niños chicos, porque no es un espacio para ello. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, los invita al Festival Eurojazz, que se realiza en el Centro Nacional de las Artes, en las áreas verdes, del 9 al 31 de marzo, los fines de semana. Cualquier información está en nuestra página de internet, pueden escuchar parte de la música de todos estos grupos a través del perfil del CENARTE en Spotify para que tengan una idea de lo que van a poder escuchar acá. Es una gran fiesta, ojalá puedan asistir, están invitadísimos, la entrada es libre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahí está la invitación al Centro Nacional de las Artes a escuchar estos conciertos que además son gratuitos, es un área verde, bellísima y bueno, pues habrá que visitar la cartelera en la página del CENAR, Rafael. Hay que irlo agendando y si no nos encuentran los fines de semana de marzo, ya saben dónde buscar aquí en el CENART. Y seguimos platicando, hace ratito Laura hacía referencia a las deidades, en perfecto coordinancia con aquellas que inspiran, con las musas que inspiran a los creadores. Pero esto no está distante de estos personajes que han inspirado a tantos y tantos artistas. Para empezar, habría que hablar de una deidad llamada Clio, ¿no? Pero bueno, pues lo que tenemos a continuación efectivamente tiene que ver con musas. Conversamos con el escritor Francisco Arenberg a propósito de su nueva novela policíaca dirigida a jóvenes lectores y sí, tiene que ver con deidades. Raimundo, Ray Rey, vive aburrido en un pueblo alejado del mundo, perdido entre los maizales. Incluso el personaje principal del libro, que es Ray Reyes o Rey, es un gran homenaje a dos escritores que de joven me influenciaron mucho, que es Ray Bradbury, que yo siento que es un autor que hay que revalorar como literatura juvenil. Creo que tiene una magia maravillosa. Y Ray, bueno, si lo traduces es King, entonces Stephen King, que también creo que es un gran autor más allá de las historias de terror. Creo que es una persona, un autor que supo describir la sociedad norteamericana del siglo XX perfectamente. Su padre trabaja en una ferretería, su madre es ama de casa, su hermana es la chica más popular de la escuela y él se dedica a soñar despierto leyendo novelas de aventuras. Yo creo que Ray tiene mucho con lo que yo era cuando era joven. También crecí en un pueblo pequeño en Tehuacán, Puebla, que es donde sigo viviendo. Entonces sí tiene muchas características mías. Un día, esa vida cambia totalmente con la llegada de los extraños, un grupo de ancianos que viajan en una caravana y se asientan en un escampado en las afueras de la ciudad. A lo que le tenemos miedo es a los que llegan,
porque siempre pensamos que nos van a llegar a quitar las cosas, ¿no? Entonces sí, es eso un poco lo que lo denota, pero también es un juego porque en el libro descubres que el problema está en tu casa y no viene de fuera. Entonces ya, sin llegar a platicar la historia, Ray se tiene que enfrentar, ¿qué es lo que le da más miedo? Estos extraños que vienen, lo que está viviendo en su casa. Y a lo mejor lo que le da más miedo es lo que está viviendo en su casa. Esa es a grandes rasgos la premisa de Deidades Menores, novela premiada de Francisco Hagenbeck. Incluso el título habla un poco de eso, ¿no? De qué nos vuelve dioses, ¿no? Y lo ponen ahí, bueno, un dios es el que crea vida, entonces a fin de cuentas los humanos también somos dioses pequeños, deidades menores. Francisco Hagenbeck es uno de los narradores más importantes de las nuevas generaciones. Se ha destacado como novelista, cuentista y creador de historietas, y es el único mexicano que ha escrito una versión de Superman para DC Comics. Incluso es ponerle chispa a mi vida el crear esto. Y la lectura, fíjate que yo creo que la lectura me ha abierto muchos mundos. Soy un gran lector, leo de todo, soy democráticamente lector de todo. Entonces eso me ha abierto muchos universos y muchas puertas. Y por eso también mis libros yo creo que son tan distintos unos a otros en temas y en estilos. El diablo me obligó es la novela de Hagenbeck que adaptada da vida a la serie Diablero, producida por Netflix. Realmente yo estoy muy contento, no sé mis colegas, pero yo creo que sí, todos soñamos que algún día nuestras letras sean transportadas a un medio, sea televisión, serie, pero tuve la fortuna de caer en muy buenas manos, de que Ringo y que Cravioto tomaran mi serie. Desde luego hay adaptaciones, hay muchos cambios de mi libro a la serie, pero creo que quedó muy bien y sobre todo me gusta mucho que el personaje principal, que a fin de cuentas es lo que a mí más me importaba, está perfectamente caracterizado por Horacio García Rojas, que estoy feliz con él. Yo creo que él nació para ser Elvis Infante y la otra vez me dijo, es que tú naciste para darme mi papel de mi vida. Entonces los dos estamos muy agradecidos. Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, es curioso el nivel literario que tienen muchas series de televisión en los Estados Unidos, en Europa, en México también, nada menos. Esta semana, hace un par de días, platicábamos con Javier Velasco, quien llevó o que le ofrecieron llevar a la pantalla chica su libro exitoso Diablo Guardián, y ahora son otros diablos. Es un sacerdote que lucha contra el mal en la Ciudad de México. Y bueno, pues es otra serie que hay que ver, empezando porque pues, se trata también de un autor muy reconocido y seguramente estará bien acudir a ella. Vamos a una muy breve pausa. Bueno, algo que vamos a estar platicando a lo largo de todo el año es la llegada de Cortés a tierras mexicanas, Karen. Así es, Laura, y el escritor Antonio Cordero considera que Hernán Cortés no solo es el hombre que lloró a los pies del árbol de la noche triste o el personaje que escogimos para atribuirle nuestras inseguridades. Hernán Cortés es la figura más importante en la historia de México. Va a haber controversia seguramente, pero yo sí lo considero el padre de la nación. Gracias a él podemos estarnos comunicando tú y yo, ¿no? Y si vamos a Quintana Roo, vamos a poder comunicarnos con la gente de Quintana Roo, y a Nuevo León lo mismo, y la misma lengua hablan hasta Patagonia. Hernán Cortés no fue un sanguinario conquistador, por el contrario, tenía una visión progresista y humanista. Así lo trata de demostrar Antonio Cordero en su ensayo Hernán Cortés o nuestra voluntad de no ser. Fue un gran guerrero, un gran estratega, hacía todo con un objetivo, no era un guerrero ambicioso de conquistar por conquistar. O sea, inmediatamente que logra la conquista, se pone a trabajar en a ver quiénes van a ser los portadores, los inspiradores de la nueva cultura, y para eso trae misioneros escogidos en su propia tierra natal, en Extremadura. Se pone a expedir leyes para protección de los conquistados. Eso es algo importantísimo, porque se tiene una imagen totalmente contraria a eso. Pide que se prohíba esclavizar a los conquistados.
Y para eso no nomás es una petición, sino impone eso. En este ensayo publicado por Colofón, el autor también habla de la caída de los aztecas y el papel que jugó la Malinche o Doña Marina. Cuando llega Cortés aquí, se da cuenta que no hay un imperio, porque hemos creído que es un imperio. Realmente era una ciudad-estado que sometía a 371 tribus, pueblos, pequeñísimas naciones, pero no había una nación integrada. Entonces, esa gente, lejos de reconocer en los aztecas un protector, eran su principal sometedor. Y me atrevo a decir que los odiaban muchos, no sus aliados. La Malinche, que es como lo digo en el libro, probablemente la mujer más importante que ha habido en América, desde luego que después hubo muchas, pero hasta ese momento la mujer más importante que ha habido en América, porque no era una traductora de la lengua, era un intérprete de dos mundos. No es una traidora porque ella no veía como propios a la gente de Tenochtitlan, los veía como ajenos, eran sus sometedores, eran los que le quitaban los tributos y se llevaban a sus amigos. Entonces, efectivamente, ella es una estratega de la conquista. Yo la considero una estratega de la conquista, es parte del cerebro. Hernán Cortés, lejos de utilizarla, que sí la utiliza, ella utiliza al conquistador. Y a mí me encanta ese juego ahí de poderes que se da, porque tenemos en el imaginario colectivo que la llegaron a utilizar, y yo creo que todo lo contrario. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, después de programas especiales, muy buenas emisiones de Noticias 22, comentarios, entrevistas con el elenco, por ejemplo, de Roma, que ha sido la gran noticia. ¿Qué más hay que decir ahora de cine? Sí hay cosas, ¿no, Julio? Seguramente. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya no, vamos a cambiar de tema. No lo sé. No lo sabemos. Estamos en la resaca post-Oscar, esa es la verdad, eso es un hecho. Todavía hay que decir varias cosas de esta película, obviamente, ¿no? Y lo que sí hay que mencionar es que los cineastas mexicanos están dando mucho de qué hablar, y justamente les preparé un poquito de lo que ahora está sucediendo, digamos, en los grandes ambientes y en otros más reducidos aquí en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. Esta es la primera ocasión que un artista mexicano ocupa este cargo. El cineasta tiene una larga historia con este encuentro cinematográfico. En 2002 presentó Amores Perros, en 2006 Babel y en 2010 regresó con Beautiful. La película Taní, tu amante, tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este largometraje, dirigido por Antonio Sordia Llamarés, tiene la particularidad de que está hablado en Tenec, una lengua viva del norte del Golfo de México. El filme forma parte de la selección oficial del Premio Mezcal. La actriz y cineasta Ángeles Cruz comienza la filmación de su ópera prima Nudo Mixteco. El filme entrelaza tres historias que tienen como hilo conductor la sexualidad de la mujer indígena. En su filmografía como directora se encuentra La Carta y La Tiricia o Cómo curar la tristeza. El rodaje iniciará el 11 de marzo en el poblado de Villa de Guadalupe Victoria, Oaxaca. Gran actividad, Julio, de los mexicanos, hay que seguirles la pista, y enhorabuena de verdad para Iñárritu, que va a estar ahora en el Presidium allá en el Festival de Cannes. Y algo interesante porque ya se aproxima los grandes blockbusters del año, hay muchas películas que están haciendo ruido, pero hay propuestas muy atractivas que llegan este fin de semana. Sí, digamos que es una semana típica en el sentido de que pues, no hay justo eso, no hay grandes propuestas cinematográficas, pero hay otras muy interesantes como la que nos llega de Noruega, ¿no? Utoya se llama. Es una película bien interesante que tiene que ver con pues, un atentado terrorista en el año 2011, en el 22 de julio, si no mal recuerdo. Pues un hombre armado llega a una isla y empieza a disparar contra una serie de campistas. Me parece muy interesante el retrato que nos representa esta película, porque está vista con muchísimo respeto, ¿no? La película está contada justo a partir de lo que estamos viendo en pantalla, que es la protagonista de esta historia. La vemos, digamos que en primera persona. Vemos
los movimientos de cámara todo el tiempo lo están siguiendo y en realidad se ve muy poco, digamos, de la violencia que genera este personaje, pero sí de la psicosis, ¿no? De saberse que hay algo en este lugar, es una pequeña isla en Oslo, un hombre armado que está matando a todo tipo de gente, y entonces la gente empieza a correr para todos lados. Digamos que tiene muchos factores cinematográficos esta historia, en el sentido de que la historia se desarrolla en una isla, hay pocos lugares donde esconderse y no hay posibilidad de escape, ¿no? Y en ese sentido se da esta película que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que trata con mucho respeto el tema, que todavía sigue siendo muy álgido, ¿no? Hubo más de 80 muertos y decenas de heridos, ¿no? Había 500 campistas en este lugar que pues, viajaban a eso, ¿no? A divertirse, a entretenerse, a esparcirse. La historia comienza un poquito antes, cuando este personaje primero planta una bomba en un edificio gubernamental y después se traslada a este lugar vestido como policía. Digo, esto no está como en la película un poco, pero es un poco de la historia cómo se va desarrollando. El contexto. Viaja, se viste de policía para burlar cualquier tipo de seguridad y luego empieza esto, ¿no? La persecución y la matanza de un montón de personas, ¿no? Interesante. ¿Qué cosa? A mí si me hubieras planteado la premisa sin decirme que había pasado en la vida real, te hubiera dicho, me parece exagerado para una película de ficción. Qué lamentable cuestión y qué bueno que de nueva cuenta sea el cine una herramienta para despertar la reflexión y de alguna manera rendir tributo a todas estas personas que perdieron la vida. Fíjate que esta película que le pusieron en español, que suelen hacerlo bastante, le pusieron El atentado del siglo. Híjole, ese subtítulo o título me parece un poco desafortunado, con la única intención de vender un poco más de boletos, ¿no? Pero bueno, esa es una de las apuestas este fin de semana. Y la otra es una película chiquita de Paraguay que muchos pensaron que iba a llegar a la entrega de los premios Oscar, pero no fue así. Se llama Las Herederas, también le dio una buena vuelta a diferentes festivales internacionales. A nuestro país llegó en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y es la historia pues, de dos mujeres de edad adulta, ¿no? Que siempre han tenido una vida privilegiada. Aquí las estamos viendo. Es una historia íntima con personajes peculiares. Regularmente es difícil ver, digamos, la sexualidad de una pareja a esta edad, ¿no? Y de dos mujeres, sobre todo, causó controversias en Paraguay, de donde es el director Marcelo Martinezzi. Y básicamente es la historia de dos mujeres que han llevado toda su vida una vida acomodada, ¿no? Siempre han tenido no muchos lujos, pero nunca les ha faltado nada. Y digamos que en esta última parte de su vida, o la que nos presentan en la pantalla, pues una de ellas es acusada de fraude, tiene que ir a la cárcel, y la otra tiene que reinventarse, ¿no? Siempre han estado juntas durante por lo menos los últimos 40 años, y ahora pues esta mujer, que es la que vemos aquí en pantalla, pues necesita hacer otra vez su vida, y en este camino se encuentra con otra chica mucho más joven que de alguna manera le ayuda a salir de su caparazón, porque había estado ahí años y años recluida, también un poco justo por la relación que tenía con su anterior pareja. Esta historia me parece que es de esas pequeñas historias, ¿no? que te cuentan o que van más allá de la superficialidad. Superficialidad, exactamente. Qué bueno que me ayudaste. Qué bueno que no está Güemán, sino están arriba de la superficie. Sí, arriba de la superficie. Okay. No, y la verdad es que está muy bien. Esta es una historia que difícilmente hubiera llegado en otro momento del año. Y afortunadamente estos son los dos estrenos de la semana, porque la otra propuesta que hay por ahí, que espero que no vayan a ver, es Obsesión. De verdad, ni siquiera vale demasiado la pena hablar de ella. Pero digamos, es lo que hay en el cine. Y obviamente también hay que decir que ya inició el festival FICUNAM, ¿no? Donde hay propuestas muy interesantes, como la exhibición de la película Viridiana, que va a ser en el Teatro de la Ciudad y que es muy posible que estén algunos de sus protagonistas. La verdad, vale muchísimo la pena. Y otra de las propuestas es High Life, ¿no? De Claire Denis. Justamente en este momento está realizando la inauguración de este festival, y la próxima semana también ya arranca pues, otro de los festivales más importantes de nuestro país, que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que como ya vimos ahí va a estar TENEC. Pues hay que darse una vuelta este fin de semana al cine, muchas alternativas, ya sea al FICUNAM o a ver estas dos películas, La Masacre del Siglo o Las Herederas, que tiene bien recomendarnos esta noche Julio López. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer como Nos siempre. vemos la próxima semana. Pausa, una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Y nos vamos al viejo continente, porque con la presencia de Mario Vargas Llosa inició la Feria de Arte Contemporáneo más importante de España. Francina Islas con la información.
Tras la censura del año pasado en que se quitó la obra Presos Políticos de Santiago Sierra, este año la feria apostó por la total libertad de expresión, haciendo caso omiso a la escultura de 4 metros del rey Felipe VI que se vende por 200.000 euros con la condición de ser quemada antes de un año. Sí, bueno, es que evidentemente es una institución que no goza de la simpatía yo pienso que de la mayoría de los españoles, pero obviamente del mundo artístico, pues sí que la mayoría de los artistas tiene un punto de vista crítico hacia una institución que ya no tiene mucho sentido, ¿no? 203 galerías de 31 países se reúnen este año en Arco, que tiene como invitado especial a Perú. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa. El Perú no es un país con una identidad. El Perú es un país con muchas identidades. No tiene identidad porque las tiene todas. El Perú es las culturas prehispánicas, que son antiquísimas y que son muy ricas, muy elaboradas. Podemos ver artistas como Herbert Rodríguez, que es un artista vinculado a la movida de arte y política de los 80s y 90s. Podemos ver trabajos de Teresa Burgas, que es una artista de la generación de los 60s, que evidencia el experimentalismo, la búsqueda del trabajo con la performance, con las nuevas formas de presentar la visualidad. Podemos ver trabajos de Miguel Aguirre, de Ana Teresa Barbosa, es decir, de Carlos Runzi Tanaka, que es un ceramista muy reconocido en el Perú. Este año la pieza más cotizada es un cuadro de Joan Miró de 1963, valorado en poco más de 4 millones de euros. He worked very hard on it, even digging in the cardboard because it's a very thick cardboard. He loved also to be aggressive towards the material sometimes. It's a work very impressive also from a distance. If you go, let's say, quite 100 meters from the work, and if you look at it, you will see how impressive it is still. Arco se ha consolidado como la feria de arte contemporáneo más latinoamericana de Europa. El 30% de sus galerías este año proceden de estos países. Sin embargo, México no suele tener una presencia fuerte. Sus directores creen que se debe a la cercanía de fechas con Zona Maco. En términos de fechas, estamos muy cercanos a Maco, a la feria mexicana, y en ese sentido pues nos hemos concentrado más en Sudamérica. Tenemos 13 galerías de Brasil, 7 de Argentina, todas las peruanas este año, pero también las 4 más importantes de Colombia. O sea que nos hemos concentrado un poco en Cono Sur, pero por supuesto las galerías mexicanas están súper bienvenidas, estamos deseando que vengan, son grandes amigos. Algunos han estado aquí de visita viendo la feria. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y ahora vamos a hablar de teatro, porque desde Veracruz llega a la capital la propuesta escénica de la compañía Talacha. Esta es la historia de 3 mujeres unidas por un solo sueño. Porque siempre terminamos hablando de ese, porque es una necesidad. Luego de 4 temporadas y presencia en festivales nacionales e internacionales, las chicas del Carrer Notariat 10, hazaña excitante de unas confundidas, inició temporada en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Y esta vez metimos convocatoria para poder ser parte de la programación de aquí del Centro Cultural del Bosque y bueno, afortunadamente nos seleccionaron y aquí estamos de nuevo con las chicas del Carrer y lo estamos publicando como un estreno porque bueno, también tiene un rato que no nos presentamos y también mucha gente de México pues no nos conoce porque somos un grupo de Jalapa. 3 chicas llegan al mismo departamento a vivir y se descubren decepcionadas del amor, la escuela, el trabajo y demás. Así que deciden cambiar su vida, cueste lo que cueste, no importa cómo, dónde ni con quién. Básicamente es una comedia que habla mucho de la amistad, pero también de lo fuerte que puede ser para una mujer, ¿no? Estar en búsqueda del éxito profesional y de sus grandes aspiraciones. Entonces estas mujeres, es una italiana, una mexicana y una brasileña, que en un momento de sus vidas coincide que deciden irse a estudiar a Barcelona, a una escuela de teatro, porque quieren evadir muchos de sus problemas. Y entonces ahí se encuentran y empiezan un viaje como muy intenso a partir de esta búsqueda sobre el éxito profesional.
La escenografía está conformada por 4 estructuras de aluminio que permiten recrear diferentes espacios, ya sea un departamento, un avión, la playa o un auto. Escrita por Ana Lucía Ramírez y dirigida por Karina Eguía Lozada, la hilarante comedia es protagonizada por Ana Lucía Ramírez, Patricia Estrada Ramos, Rosa Eglantina González y Estefanía Ahumada. Y estaremos presentándonos en el Teatro de Orientación hasta el 17 de marzo, de jueves a domingo, en los horarios acostumbrados. Y acuérdense que los jueves es jueves de teatro, así que sale súper barato, a 30 pesos. Y ya nuestras localidades de viernes a domingo son 150 entrada general, 75 estudiantes y NAPA. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, y seguimos hablando de artes escénicas, Karen, y ya nos anticipábamos de una propuesta que de verdad va a sacudir nuestros sentidos. Así es, Rafael, porque Bruno Bichir lleva a escena uno de los textos aclamados del dramaturgo Edward Albee, autor que solía hablar de temas un poco polémicos, la cuestión de las relaciones sexuales con los animales, solía estar en contra del status quo. Rafael, ¿qué te parece si vemos la obra y regresamos a comentar un poco más sobre ella? Adelante. ¿A qué hora van a venir? ¿A qué hora van a venir? ¿Se puede amar a un animal con pasión? ¿Qué tan aceptados son los impulsos más oscuros del ser humano en la sociedad? Estas son algunas preguntas en las que invita a reflexionar la obra La Cabra o ¿Quién es Silvia? Escrita por el dramaturgo norteamericano Edward Albee y estrenada en 2002, la puesta en escena narra la historia de un arquitecto reconocido que mantiene relaciones sexuales con una cabra y que tendrá que enfrentarse a esa situación, acompañado en escena por su esposa Stevie y su hijo Billy. ¿Hagas eso? Te amo. Seguro que sí. Me parece que es muy claro Albee en todas sus obras, pero particularmente en esta, que el ser humano es un animal multisexual y que hay que asumirnos como tales, dejar de enclaustrar a nuestra bestia en esta moralidad, esta armadura que nos está haciendo daño, que nos está desgarrando por dentro. Albee lo que hace es que va más allá, no es nada más la homosexualidad, o sea, ya va mucho más allá, porque es un gran crítico de la sociedad, ¿no? Lo que hace es eso, o sea, él cuestiona y él no es moralino, él no da una solución a esto. La obra no tiene solución, nada más la expone al ser humano. Izquierdosa, proletaria, snob, cínica persona. Dirigida por Bruno Bichir, la obra confronta al espectador con la poderosa naturaleza de la palabra amor y desafía los límites de la tolerancia de una sociedad plagada de normas morales. Para mí fue el reto de ser sincero con uno mismo, pues. Uno se compra, bueno, yo me he comprado cosas en la vida de tú eres esto, tú eres aquello, me vendo con cierta imagen tal vez, creo que pienso de cierta manera, igual que los personajes de la obra que dicen que son de izquierda y muy abiertos y todo, y luego resulta que empiezan a salir prejuicios y cosas que dices, no manches. Es como un hermoso laberinto de espejos, con sorpresas y sorpresas y sorpresas, que tiene resonancias constantes, como dice el maestro Víctor y como han dicho mis compañeros, Yolanda y Michelle. Multigénero, muchos géneros, muchos colores, muchos sabores, muchos sexos, muchas maneras de ser, muchas maneras de pensar. Propia vida sexual de al menos lo que yo hago es con personas. La Cabra o ¿Quién es Silvia? Se exhibirá del 1 de marzo al 28 de abril en el Teatro Rafael Solana. Dijiste que te amaba. Bueno, los límites de la tolerancia humana se ven exhibidos en esta puesta en escena, Rafael. Y dices que es provocativa, Karen, que provocativa. Nos deja una reflexión que no es un tema nada más que se queda en una zoofilia.
No. Bueno, pues al final, si tú ves la puesta en escena, te das cuenta y te preguntas qué pasa con los con los que son pedófilos, con los que, tienen algunas excitaciones con los árboles, por ejemplo, con la naturaleza. Son circunstancias que están en la realidad, que están en el contexto de la sociedad en general, pero que al final entra un tema de discusión. ¿Qué tan permitido está? ¿No? ¿Qué tanto se debe respetar a esas personas? Que es lo que hablábamos hace un poco. Bueno, respetar a las personas que cometen crímenes, pues yo creo que quienes más merecen respeto para comenzar son las víctimas, sean animales, que al final de cuentas son seres completamente inocentes y sin ninguna necesidad de que les... Pero bueno, yo creo que la obra no es para discutir si está bien o no está bien, yo creo que no es eso, sino un poco destapar los fantasmas, lo que se llama los fantasmas, la psique humana, que desde luego los hay quien tiene un fantasma y lo lleva a la realidad, como el personaje que hablábamos en el asesinato en esta isla cerca de Oslo, o bueno, dentro de ese contexto. Y bueno, hay quienes a lo mejor los dejan ahí y yo creo que, bueno, ahí también son los límites entre lo legal y lo moral, ¿no? Pero bueno, está bien que se plantee cualquier tipo de tema en la escena, en el cine, para eso son las artes, para hablar de cualquier asunto. Y vamos con otros temas. Menelau, vamos al teatro todavía. Vamos al teatro, ¿no? Seguimos con un tema ahí diferente, algo de otro orden. Con el Rey de Esparta, ¿por qué no? Vamos a ver de qué va esta propuesta. Bienvenidos al amor, a la vida, a la poesía, al teatro y a nosotros aquí en México. Menelau, rey de Esparta, está locamente enamorado de Helena, pero Paris la raptó. Simón Abkarian imagina aquí el monólogo de Menelau, preso de los sentimientos más violentos y contradictorios. Se trata de Menelau Rapsodia, dirigida y actuada por Nicolás Sotnikov. De que la cobardía sea la medida. Es interesante porque poesía, poemnia en griego antiguo quiere decir ir para adelante. Entonces la historia va para adelante hasta nuestros días. Y siempre, bueno, fue presentado este antihéroe de Menelau con Machín, un bruto, un horrible personaje, que puede ser también, ¿no? Tenían 20, eran guerreros. Lo que olvidamos de los textos griegos, que sea en la Homerida o en las Metamorfosis de Ovidio, es que Helena eligió a Menelau porque entre todos los héroes, porque era el más guapo, punto. Y que era una historia de amor real. Traducido por el costarricense César Maurel, Menelau Rapsodia presenta el soliloquio de un rey en exilio del corazón y de su tierra. ¿Qué importa si en las obras de teatro se dice de mí que fui débil? El tipo, nada más que es un rey, está solo en su palacio, está sentado, y como el texto está escrito como un canto un poco, como una libación a la liberación amorosa del tipo, está en sus visiones, ve a Helena, ve a los troyanos, ve a los griegos, hasta caerse en casi un sueño esquizofrénico. Entonces dije, hay que tomar a la palabra, a la letra, lo que él dice, y es igual. Las músicas vienen, lo atravesan, se levanta, baila, habla a los dioses, habla a Helena que ve en un público, y así la monté. Después de haber realizado una exitosa temporada en el desaparecido Foro Shakespeare, Sotnikov reestrena Menelau Rapsodia en el 77, Centro Cultural Autogestivo, originalmente sede de la Compañía de Teatro Penitenciario, ahora espacio alterno del recientemente desaparecido Foro, escribiendo con esto una nueva página en la historia de este proyecto en nuestro país, con la presentación de obras como Pogo, Moby Dick u Oleana. Y hay obras como la mía que se presentan en la Rapsodia para crear de nuevo esa dinámica de teatral y de vida y de amor, porque no se hace teatro sin amor en esa ciudad, en ese mundo. Entonces aquí por el 77, por la Juárez, calle Abraham González. Y Menelau Rapsodia se presenta cada lunes hasta el lunes 29 de abril a las 8:30, todos los lunes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, pues ahí están algunas propuestas en la escena nacional con temas tan diversos que yo creo que nos hacen reflexionar. Y Dan, a mí me gusta mucho después de ir al teatro, después de ir al cine, quedarme platicando y reflexionando sobre lo que acabo de ver con quien haya ido. Y si no, pues yo solita. No, pues vamos a coordinar, platicas tú solita. Vamos a coordinarnos. Yo pongo a pensar, pero para ir juntos pero para eso es, ¿no? Y yo creo debatirlo, que me encanta la idea. Genera esto también, ¿no? Esas cuestiones de debate, de temas importantes que nos preocupan a la sociedad en general, pero con esta pequeña recomendación de teatro nos vamos a una breve pausa y los dejamos con las recomendaciones de la Agencia de Noticias 22. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti la Filminería se lleva a cabo estos días y nosotros nos fuimos a hacer un recorrido por algunos de sus stands siguiendo la pista de Alfonso Reyes, pues este año conmemora el doble aniversario, nacimiento y muerte de este notable escritor y pensador mexicano. Uno de los mejores libros de 2017 fue Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Este año se anunció que su potente narrativa sería llevada a la pantalla grande de la mano de la cineasta mexicana Elisa Miller. Platicamos con ella sobre este proyecto que se encuentra en su primera etapa. Ate con Queso es un proyecto editorial que publica libros para niños y niñas. En paralelo, han dado forma a un bello proyecto de fomento a la lectura que brinda asesoría a bibliotecas, escuelas y diferentes públicos para enseñar cómo guiar a los niños en la lectura y hacer de esta una experiencia lúdica y significativa. Aprender a entendernos como seres humanos, escucharnos y así ser capaces de entender a otros no siempre es fácil. En nuestra sección ¿De qué hablamos cuando hablamos de?, charlamos con un psicoanalista para entender la relevancia de esta práctica y en qué momento puede ser necesaria. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias.canal22.org.mx. Continuamos en Noticias 22 y regresa a la capital el Festival de Danza Contemporánea que pone el acento en el trabajo de artistas que dejan su cuerpo al descubierto, Rafael. Me encanta la propuesta, vamos a ver de qué se trata. El Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros, un reencuentro de jóvenes artistas, solistas con trayectoria y creadores, llega a su cuarta edición. Llega a su cuarta edición, sí, más 2 extensiones que hemos hecho, o sea, el festival a inicios de año y la extensión en el segundo semestre del año, entre octubre y noviembre. El proyecto, que durante 4 años ha sido plataforma para la presentación, interacción y reflexión entre artistas locales, nacionales e internacionales de esa disciplina, contribuye a promover y difundir la danza contemporánea en México. También tenemos 2 clases magistrales que estarán impartiéndose en la antigua escuela La Esmeralda y serán impartidas por la maestra Olivia Luna y la maestra Beatriz Cruz. Y también tenemos un taller de gestión, lo va a impartir el maestro Adrián Figueroa. Él es uno de nuestros artistas invitados de Costa Rica y director del encuentro de solos hecho a mano, con el que estamos haciendo vinculación de festivales. Con invitados de Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco y Sonora, Japón, Malasia, Polonia, Canadá y Estados Unidos, el encuentro ha abierto fronteras y este año rendirá homenaje a una figura imprescindible de la danza en México. Este año vamos a hacerle un homenaje a la maestra Gladiola Orozco por su trayectoria artística y porque ha sido una gran impulsora de la danza y de los bailarines. Sobre todo, últimamente está trabajando para que no se pierda la memoria de los bailarines que iniciaron en la danza en México, en la danza moderna en ese entonces, que ahora le llaman danza contemporánea. El Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros se llevará a cabo del 1 al 10 de marzo. Para mayor información en la página de Facebook Festival Cuerpo al Descubierto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Ingeniero, activista, defensor de las lenguas originarias, un artista en toda la extensión de la palabra, un personaje, Karen, que llega hoy a Pulsión. Así es, Rafael, ya se encuentra Laura Barrera con Angélica Belleira para platicarnos de este personaje mexicano. Pues muchas gracias para platicar de Fernando Palma, que efectivamente, como decía Rafa, ¿cómo puede haber un personaje así, que lo mismo esté del lado de la ingeniería y sea historiador del arte, que hable de las lenguas indígenas, que se plantee los asuntos del mundo precolombino y sea experto en mecatrónica en robots? Son como polos que uno no pensaría que en un momento dado tienen algo que ver, ¿no? Claro, yo creo que es un personaje bien interesante, un creador que ve muchas cosas al mismo tiempo que en efecto podrían parecer muy contradictorias, ¿no? Y bueno, los invito a ver esta cápsula sobre el trabajo de Fernando Palma y regresamos para platicar más sobre él. Aquí en el pueblo se renunció al habla náhuatl y lo quiero poner puntualmente porque soy nahuablante, pero no soy nahuablante de niñez. Mi madre lo habla y sin embargo no nos los enseñó. Al conocer la lengua, también estudié historia del arte en Europa. Con esas herramientas me he podido meter profundamente en lo que es la raíz autóctona, por lo menos de este pueblo, y por consecuencia de lo que es la cultura indígena. Cuando habla uno náhuatl, las cosas, es decir, los árboles, el cerro, el aire, un automóvil, una persona, un niño, un burro, una lagartija, todos son personas. Lo que existe con la realidad es una interdependencia. De ahí nace esa responsabilidad. Yo camino este trecho y alguien sigue por ahí. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de cómo camino y cómo lo hago y por dónde voy. Esta ética es simple y sencillamente inexistente en la conciencia occidental. Ayudado con esta herramienta, introducirse a la electrónica, pues uno tiene que entonces pensar que lo que uno considera de facto un material, ¿no?, o una energía, la electricidad en este caso, no es nada más un agente inerte que está ahí a la disposición mía, es una persona. Mis trabajos generalmente los muestro al desnudo, donde los cables como tripas están ahí, no por presunción, sino porque si entendemos que el mundo lo estamos construyendo, ¿quién de nosotros tiene la posibilidad de componerlo? Nadie. La electricidad y la electrónica, si la entendemos como una metalengua, pues si conecto mal una clavija, me da un toque o se lleva mi aparato, lo mismo aquí que en México que en Estados Unidos. Uno de los puntos que a mí me importa es el espacio que permite la sorpresa, el humor, ¿no? A veces inclusive la misma sensualidad de los materiales, y a través de ellos he visto que despierta preguntas muy parecidas a las que se me hacen aquí. Entonces es una narrativa, no es necesariamente una escultura, es más como una coreografía. Entonces este es el gringo, allá está el coyote, y las personas que se están brincando la barda por el barril de petróleo, ¿no? Y el agua la vamos a recoger del Río Grande. El arte, de tanto tiempo que lo viene haciendo, tiene una red de trabajo internacional, yo creo que es de las más efectivas. Nos encontramos con que tenemos un discurso semejante que no solamente está interesado en el arte, que está interesado más que otra situación en una dinámica social y a la que uno está contribuyendo desde nuestra propia trinchera. El trabajo creo que, pues a lo mejor exagero, ¿no? Pero me atrevo a pensar que tiene un común denominador que afecta a otras personas. El discurso que tiene uno, ¿qué es tecnología? ¿Qué es esto de persona? ¿Qué es esta influencia de las lenguas? ¿Y cómo estamos abordando estos temas, no? Estamos trabajando directamente sobre la comunidad, con la comunidad. Yo sí lo que espero es que haya una reflexión y me he encontrado con que a pesar de las barreras culturales y la distancia geográfica, la gente, o sea, tenemos un sentido común, todos, ¿no? De qué es
qué es bien vivir. Y estamos interesados en encontrar por qué no estamos en esta situación. Bueno, Angélica, nos traes un artista que tiene una narrativa muy interesante, podríamos platicar de tantas aristas. Él se plantea asuntos que tienen que ver con el imaginario de los pueblos originarios o del mundo prehispánico, pero también algo que es una discusión en el arte muy fuerte, que es la ética en el arte. Se puede ser activista y se puede ser artista al mismo tiempo. ¿Tiene el arte que tener una función social o no? Que es una de los grandes temas, ¿no? Sí, yo creo que es un dilema que será eterno, pero creo que él, digamos, ha sido todos estos intereses de una manera muy inteligente, y creo que todo lo que él hace respecto a su lengua originaria, que es el náhuatl, sobre el trabajo en comunidad que hace con su madre y con su hermana, y sobre esta mecatrónica, porque también lo que él desea es llamar la atención y la reflexión de los jóvenes. Entonces creo que Fernando tiene un concepto muy elaborado, como pudimos ver, ¿no? Y bueno, lo interesante es lo que él también dice, que el arte contemporáneo tiene esta capacidad de establecer redes, independientemente de las distancias culturales y geográficas, como para que una curadora en el MoMA PS1 en Nueva York, Siria, lo invite a él para discutir esto, lo que es persona, lo que es este material, ¿no? Que él utiliza, la electrónica, la mecatrónica. Entonces creo que, bueno, estamos ofreciendo la posibilidad de reflexionar junto con este artista y estas piezas que nos van dando pues mucho de qué hablar, ¿no? Efectivamente, porque lo que mencionabas ahora, imaginar su obra, su trabajo discutiéndose en Nueva York, saber que ha estudiado en Europa, en Londres, y que ese trabajo lo quiere seguir desarrollando, lo está desarrollando en Milpalta, que es una de las, bueno, antes delegaciones, ahora alcaldías que consideramos y que son rurales, tienen una parte rural, digamos que es la parte rural de la Ciudad de México, y poder hacer estos vínculos. Y te das cuenta que sí, que los puentes se pueden hacer y el arte es un medio ideal para lograrlo. Y claro, bueno, hay que decir también que él tuvo una estancia muy larga en Europa de 30 años, allá se formó en Londres y bueno, tiene una presencia muy importante de Jimmy Durham, donde vemos como confluencias en el interés sobre las comunidades indígenas locales, ¿no? Durham con las comunidades estadounidenses, él con su raíz náhuatl. Y bueno, también las piezas que vimos un poco es una exposición que va a tener ahora en Texas, donde va a ser una alegoría, una metáfora sobre el paso de los migrantes hacia el norte, ¿no? Entonces tenemos la presencia del coyote como robot y estas planchas que van a hacer este movimiento con el vapor, haciendo alusión a la pisada de los migrantes sobre el desierto. Entonces, bueno, invitamos a estar atentos a este artista y creo que nos va a dar mucho de qué hablar en un futuro. Pues gracias por traernos este hallazgo, por lo menos para mí un descubrimiento de un artista que hace tanta reflexión en torno a trabajos que plásticamente tienen una factura que llama mucho la atención. Pues muchas gracias. Sería muy bueno darle seguimiento a lo que haga a partir de ahora, ¿no? Claro que sí. Ese coyote es fascinante, a mí me encantó. Sí. Es una manera muy interesante de hacer arte y sobre todo de incentivar la reflexión. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos despedimos como es costumbre con música. Bernard Van Rossum. El motivo es uno de los personajes que vendrá al festival Eurojazz, un cuarteto extraordinario, este saxofonista directamente desde tierras neerlandesas. ¿Cuándo se presentan, Karen? Así es, Rafael, domingo 17 de marzo, no se lo pueden perder. Con esta información nos vamos y los esperamos mañana aquí en Noticias 22. Hasta la próxima.